Hola a todos, bienvenidos al canal. En el día de hoy les voy a explicar cómo configurar Visual Studio Code de forma visual para que puedan cambiar el tema por defecto que este trae. También les voy a mostrar algunos plugins de utilidad para elementos visuales. También les voy a explicar cómo utilizar múltiples cursores dentro del código y cómo configurar Visual Studio Code para que organice el código independientemente del archivo, del tipo de archivo en el que estén trabajando. Por último, les voy a explicar cómo conectar todas estas configuraciones con su cuenta de GitHub, de tal forma que si cambian de computador o si van a trabajar en otro computador, simplemente iniciando en su cuenta de GitHub puedan traer toda su configuración a ese computador. De acuerdo, antes de comenzar, me gustaría recordarles que para poder realizar este tutorial deben de contar con Visual Studio Code instalado y con una cuenta de GitHub creada. En caso de que no cuente con ello, por aquí en la pantalla les dejaré los links a los respectivos videos para crear la cuenta de GitHub y instalar Visual Studio Code. Ahora sí, comencemos. Para poder cambiar el tema por defecto con el que viene Visual Studio, pueden dirigirse a File, Preferencias, Theme y Color Theme. ¿De acuerdo? También pueden entrar con ayuda de este comando en Windows, Control K, Control T. En Mac sería Command K, Command T. Hacen clic y aquí con ayuda de las flechas del teclado, las flechas de arriba y hacia abajo, se pueden desplazar por medio de estos temas. Estos temas que hay aquí son los que, digamos que ya trae descargado Visual Studio Code. No hay necesidad de instalar alguna extensión. Pero también, si se dirigen a la primera opción, la que dice Browse Additional Color Themes, y hacen clic o le dan Enter estando sobre ella, les va a traer un listado de temas que algunos pertenecen a algunas librerías, que entre ellas se encuentra incluida la librería de GitHub. Entonces pueden bajar y van a obtener la misma previsualización. En este caso voy a bajar un poco para llegar a la librería de GitHub. Aquí está. Entonces, cuando ustedes encuentran un tema de estos que les parece atractivo, que les llama la atención, pueden dar Enter. En este caso voy a seleccionar uno de GitHub y Visual Studio Code me va a notificar que es necesario instalar una extensión. Entonces le voy a dar OK y él la va a instalar de forma automática. Tan pronto se encuentre instalada, les va a aparecer en esta sección que dice extensiones en estos cuadritos. ¿Listo? Y dándole clic encima, tienen aquí nuevamente la opción de Set Color Theme y pueden cambiar entre las opciones que trae esta extensión de GitHub. En caso de que ya no quieran utilizar estos temas o de que ya no les guste la extensión, pueden desinstalarla. Y para cambiar nuevamente el tema, se dirigen a File, Preferencias, Color Theme, perdón, Color Theme. Y aquí escogen alguna otra o en caso de que quieran de alguna otra librería, pues la buscan en la primera opción. En el caso mío lo voy a dejar aquí en Dark Mode. De acuerdo. Ahora vamos a configurar la barra de navegación, la barra de archivos, pues. Primero que todo, para abrir y cerrar la barra de navegación hay un shortcut que es Control B. Oprimiendo Control B se oculta, oprimiendo nuevamente Control B se muestra la barra de navegación. Para usuarios de Mac es Command B, ¿de acuerdo? Ahora, para hacer que las carpetas tengan un logo un poco más diciente, ¿cierto? Vamos a utilizar una librería, una extensión, ¿de acuerdo? Entonces, para ello van a ir a este símbolo que tiene estos cuadraditos, van a hacer clic y aquí que van a escribir Material Icon Theme. Esta primera opción. Le van a dar en instalar. Esta va a comenzar a instalar. Esperan que termine la respectiva instalación
y tan pronto termine la respectiva instalación les va a salir esta opción aquí arriba. Van a seleccionar material y content. De lo contrario, no van a ver reflejado los cambios en las carpetas. Hacemos clic, cerramos y volvemos aquí donde aparece este icono de 2 hojas. Vamos a hacer clic y como pueden ver ahora las carpetas contienen un icono al lado de ellas que ayuda a guiarse de una forma más rápida a la hora de estar modificando el código. Y también los archivos ahora tienen unos logos diferentes a los que tenían anteriormente. Otra configuración que ustedes pueden hacer respecto a esta barra de navegación es cambiarla de sitio. Para ello van a ir a View, van a ir a Apariencia y van a ir aquí a esta opción que dice Move Primary Sidebar Right. Lo que va a hacer esto es que les va a mover su barra de navegación al lado derecho de la pantalla. Como pueden ver, anteriormente estaba aquí, ahora se encuentra aquí. A muchas personas les parece cómodo este tipo de configuración. A mí en lo personal me parece porque puedo ver directamente el código desde el inicio sin tener que estar en la mitad de la pantalla. ¿De acuerdo? Para desactivarlo pueden ir nuevamente a View, Appearance y ahora le dan clic en la opción que dice Move Primary Sidebar Left. ¿Listo? Y ahí les quedó como viene por defecto. Otro tip que les puede servir mucho tiene que ver con respecto a la consola de Visual Studio Code. Normalmente, cuando vamos a abrir la consola, hacemos clic en los 3 puntos, damos terminal y nueva terminal. Pero existe un pequeño problema con esto. Que si ustedes cierran aquí y quieren volver a abrir la terminal, o sea, ustedes simplemente querían minimizar la terminal, entonces al momento de ir aquí y darle terminal, new terminal, les está creando otra terminal y tienen que eliminar esta terminal y abrir esta y volver a la terminal que ya tenían abierta anteriormente. Para esto existe un shortcut que les permite minimizar y volver a abrir la terminal, así como con la barra de navegación. Para ejecutarlo es muy simple, es Command J, ¿de acuerdo? Con este lo cierran y Command J con ese nuevamente lo abren. Para usuarios de Mac es exactamente igual, solo que con Command. Command J, ok. Voy a cerrar la terminal, entonces Command J. Hay otra cosa que trae por defecto Visual Studio Code que a algunas personas les parece útil, a otras no les parece tan útil. Ya depende de ustedes, que es el minimap. ¿Qué es el minimapa? Cuando ustedes entran a un archivo de JavaScript o a un archivo de HTML, les va a aparecer aquí al costado derecho este mapa, que es realmente como un minimapa del proyecto. O sea, en caso de que ustedes tuvieran muchísimo código, muchas líneas de código, este minimapa, la funcionalidad que les brinda es poderse desplazar haciendo clic en él. En la sección que ustedes hagan clic es aproximadamente a la sección que los va a llevar dentro del archivo. En caso de que no les agrade este minimapa, no le vean mucha utilidad, ¿de acuerdo? Lo que pueden hacer es ir a View, Apariencia y van a buscar el que dice Minimap. Si ustedes le dan clic, lo que va a hacer esto es que les va a deshabilitar el minimap. Si quieren nuevamente habilitarlo, van a ir a View, Apariencia y Minimap. Y van a hacer clic. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ahora les voy a explicar cómo configurar la indentación de su código. ¿Qué es la indentación? Digamos que normalmente cuando uno tiene etiquetas o cuando uno tiene funciones, para identificar que estas etiquetas están dentro de la etiqueta HTML, existe un espacio, ¿cierto? Este espacio se llama indentación.
Como pueden ver, en mi equipo actualmente dice que la indentación está configurada a 4 espacios. Pero sucede que Visual Studio Code por defecto trae una opción que toma la indentación que está configurada en cada archivo. Entonces, en este caso, si uno tuviera 8 espacios, él estaría tomando esta indentación por defecto en este archivo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a configurar esto para que tome la indentación de su configuración y no cambie la indentación al momento en el que están cambiando el archivo, sino que trate de mantenerla en todos los archivos, ¿de acuerdo? Para esto vamos a ir a File, vamos a ir a Preferencias, vamos a ir a Settings, ¿cierto? Y aquí en primer lugar vamos a buscar Tab, ¿de acuerdo? Entonces aquí nos sale la opción que dice Tab Size. Aquí vamos a definir a cuántos espacios queremos que equivalga nuestro tab. O sea que cuando le demos clic a la tecla tab, inserte esa cantidad de espacios que nosotros configuremos. Entonces, en este caso, vamos a dejarlo en 4 o en el número que ustedes prefieran. ¿De acuerdo? Posteriormente, vamos a darle clic aquí donde dice Detect Indentation. Que bajan un poquito y buscan esta opción. Diga Detect Indentation. ¿De acuerdo? La van a desactivar. ¿Por qué van a desactivar esta opción? Para que tome siempre el valor que ustedes definieron arriba. ¿De acuerdo? Y por último, cierran la configuración. Entonces, ahorita sin importar en cualquier archivo que abran, siempre los espacios que van a estar configurados son 4 espacios. Ahora, ¿qué sucede aquí? O que pueden ver que está mal. Que si yo, por ejemplo, desacomodo este código, lo pongo así súper horrible y guardo, este se va a guardar en esta forma, no se va a arreglar. Para hacer esto hay una forma muy simple de configurar Visual Studio Code para que siempre te organice el código y lo puedes hacer con varios lenguajes de programación. Ya te voy a mostrar. Entonces, para ello, identifican en la barra inferior el nombre del archivo, el nombre del lenguaje en el que están trabajando. En este caso, este es un archivo .html. Entonces, aquí abajo dice HTML. Van a hacer clic aquí y aquí van a hacer clic en esta opción que dice Configure HTML Language Based Settings. ¿De acuerdo? Van a hacer clic aquí y aquí, por defecto, él les va a crear esto. ¿Listo? Él les va a crear como una etiqueta. Esto es un JSON de configuración que trae Visual Studio Code, donde se van a ir configurando las diferentes sugerencias que le vamos a dar más adelante con los diferentes lenguajes, ¿cierto? Y entonces, en este caso, pues vamos a configurar el de HTML. Entonces, vamos a escribir lo siguiente. Van a escribir una coma, Enter, van a escribir comillas, van a escribir editor, punto, format, on save y le van a poner true. ¿De acuerdo? Guardan, recuerden guardar. Y cuando ustedes se dirigen nuevamente a su archivo de .html y ejecutan el comando de guardar, que en este caso es command S o control S, automáticamente se va a formatear su código. También pueden utilizar otra opción. Si voy a copiar esto un momento. Perdón, creo que borré algo. Eso, me voy a copiar este código un momento. Si ustedes van aquí a la misma configuración, ¿cierto? Y escriben otra instrucción que se llama editor.format on paste. Guardamos, ¿cierto? Aquí guardamos. Como pueden ver, esto me lo dejó formateado de una vez. Pero si yo pego, automáticamente él lo va a formatear.
¿De acuerdo? Esto es debido a la segunda instrucción que configuramos, la de Format on Paste. ¿Listo? Recuerden, siempre que la pongan, verificar que haya quedado en True, porque si les quedan false, no les va a funcionar. Esta misma configuración la pueden efectuar para diferentes tipos de archivo, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, vamos a ir, por ejemplo, aquí, a este JavaScript. Entonces, como pueden ver, mi código se encuentra súper desordenado, incluso lo voy a desordenar incluso más. Y si yo guardo, él lo guarda así, en este formato, no me lo configura. ¿Listo? Para configurarlo es exactamente igual, van y le dan clic en JavaScript, le dan clic en la opción Configure JavaScript Language Based Settings. Y nuevamente, como pueden ver, ahora les creo una nueva entrada, pero con el lenguaje de JavaScript. ¿Y qué van a hacer aquí? Pues exactamente lo mismo, una coma, abren comillas, editor.onSafe, format onSafe, perdón, y le ponen true. Guardan para que se efectúen los cambios y Visual Studio Code entienda que quieren hacer este cambio de configuración. Cierran y ya pueden ir y guardar el archivo y automáticamente les va a formatear su código. ¿De acuerdo? Les va a quitar esas indentaciones y demás. O en el caso de que no tengan indentaciones, o sea, si por ejemplo yo dejo esto aquí así, le va a indentar el código al nivel que ustedes definieron anteriormente a estos espacios. En este caso yo definí 4, pero si ustedes definieron 2, si definieron 1, si definieron 5, ese es el espacio que les va a poner a cada indentación. Por ejemplo, si nosotros creamos aquí unas llaves dentro de este objeto, vamos a ponerle key y vamos a ponerle name, por ejemplo. Como pueden ver aquí, le insertó 4 espacios también. Siempre la indentación la va a insertar cuando un objeto pertenezca a otro o estén dentro de una función. ¿De acuerdo? Esta misma configuración incluso la pueden utilizar para archivos .json, como este. ¿De acuerdo? Van a ser exactamente los mismos pasos. El nombre del lenguaje, configure JSON language basic settings, ¿cierto? Les va a crear la nueva entrada automáticamente Visual Studio Code. Y aquí una coma, comillas, editor.format on safe. Y lo cambian por true. Por defecto siempre les pone falso. Así que estén muy atentos. Entonces volvemos nuevamente aquí. Aquí. Guardamos. Control S, Command S. Y como pueden ver, ya me configuró bien el archivo a diferencia de como estaba antes. Porque antes estaba un completo desorden y pues ahorita ya quedó organizado. Ahora les voy a explicar cómo crear múltiples cursores en Windows y en Mac. ¿De acuerdo? Para ello, en Windows van a utilizar el comando Alt Control Shift y las flechas hacia abajo o hacia arriba. Y en Mac van a utilizar la tecla Command, Options y Shift. ¿De acuerdo? Si utilizan Control, Alt, Shift y bajan, van a generar cursores hacia abajo y si suben, van a generar cursores hacia arriba. Entonces ahora, pues si ya comienzan a escribir, todo lo que escriban se va a duplicar para las otras líneas. También puede ser muy útil en el caso de que necesiten copiar el contenido de varias líneas, ¿de acuerdo? También existe otra funcionalidad que es muy útil, o que en lo personal a mí me parece muy útil, que es poder duplicar código de una forma rápida en el mismo documento sin necesidad de copiar y pegar. ¿Cómo se hace esto? Entonces es muy simple. Seleccionan el código que quieran duplicar. En este caso vamos a seleccionar toda esta función. Después de seleccionar el contenido, van a oprimir el siguiente comando, Alt, Shift y la flecha hacia abajo o hacia arriba. ¿De acuerdo? Esto lo que va a hacer es que va a insertar la misma función que tenían, van a crear una copia exactamente igual del código que seleccionaron. Si son usuarios de Mac, el comando es Options, Shift y flecha hacia arriba y hacia abajo. ¿De acuerdo? Ahora, teniendo esto seleccionado, pueden utilizar otra funcionalidad que es muy útil, que es
para desplazar el código que tienen seleccionado. Entonces, oprimen Alt y las flechas hacia arriba o hacia abajo, ¿de acuerdo? Si son usuarios de Mac, Options y la flecha hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué va a hacer esto? Les va a permitir mover este código dentro del archivo, ¿de acuerdo? Entonces lo pueden meter dentro de la otra función, lo pueden mover a donde ustedes gusten, o si necesitan que esta función quede arriba o que quede abajo de esta otra, lo pueden mover de esta forma muy rápido sin necesidad de estar utilizando el mouse para copiar y pegar, ¿de acuerdo? También lo pueden hacer para mover líneas más pequeñas, por ejemplo esta. La pueden seleccionar y necesitan que quede arriba del console log, por ejemplo, entonces Alt y la flecha hacia arriba y ya se las movió. Hay una cosa que es muy útil, que en lo personal a mí también me parece muy útil, que es poder comentar y descomentar líneas de forma rápida por medio de un comando, ¿cierto? Entonces, para ello, van a ir a File, van a ir a Preferencias y van a ir donde dice Keyboard Shortcuts, ¿de acuerdo? También pueden entrar por medio de este comando, Control K, Control S, en Mac, Command K, Command S, ¿de acuerdo? Le dan clic aquí y aquí van a buscar la opción que dice Toggle Comment, ¿de acuerdo? Entonces van a modificar esta segunda opción, la que dice Toggle Line Comment. En este caso yo tengo configurado el comando que sea Control Shift 7 o Command Shift 7, ¿de acuerdo? Ustedes para cambiarlo simplemente le dan doble clic aquí y esto les permite hacer clic en las teclas en las cuales quieren que su comando quede configurado, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso pues voy a oprimir las mismas, Command Shift 7, perdón, tienen que tener todas sostenidas, Command Shift 7 y le dan Enter. Y ya con esto les queda configurado. Posteriormente a eso, cierran y entonces pueden ir a utilizar este comando. ¿Cómo utilizarían el comando? Pues seleccionan una línea de código o varias líneas de código y ejecutan su comando, en este caso Command Shift 7. Comentaron todas las líneas y si necesitan descomentar todas estas líneas, pueden seleccionarlas todas nuevamente y ejecutar el mismo comando, Command Shift 7, y esto les va a comentar y descomentar líneas, ¿de acuerdo? Es una forma rápida de comentar y descomentar líneas y no tener que hacerlo de forma manual poniendo los slash u otro tipo de comentario, ¿de acuerdo? De acuerdo, ahora para sincronizar todas estas configuraciones que hicimos con su cuenta de GitHub y que las puedan utilizar en cualquier otro dispositivo, simplemente iniciando sesión con su cuenta de GitHub, van a ir en la barra de navegación al icono de Accounts o a este icono que tiene como una persona, van a darle clic y van a darle aquí donde dice Turn on Settings Sync. Y aquí van a seleccionar todas o van a verificar que todas estén seleccionadas y luego le van a dar clic aquí donde dice Sign in and Turn on, ¿de acuerdo? Entonces aquí van a seleccionar GitHub y esto lo que va a hacer es que va a abrir su navegador predeterminado y los va a llevar a esta pantalla. En caso de que no tengan la sesión en su cuenta de GitHub abierta, les va a requerir que inicien sesión y luego los va a redirigir a esta pantalla. Aquí van a darle clic a autorizar, ¿de acuerdo? Y luego le van a dar clic aquí donde dice abrir Visual Studio Code. Listo. Luego van a darle open. Entonces esto va a comenzar a sincronizar y va a decir que la sincronización está encendida. Y ya como pueden ver, ahorita que vuelven a darle al icono de la personita o de cuentas, la opción de Settings Sync va a aparecer que está encendida y va a aparecer con un chulito. Y aquí arriba les va a aparecer el nombre de su cuenta de GitHub y les va a aparecer que
que pues ya está sincronizado. Entonces esto va a ayudar a que, digamos, todas las extensiones que tengan instaladas, en este caso solo tenemos esta, pero si tienen muchas más extensiones, ya sea de JavaScript, de TypeScript, de Flutter, de Docker, de cualquier tipo de extensión que tengan, las va a sincronizar en cualquier equipo en el que inicien sesión con su cuenta. Ustedes instalaron Visual Studio Code en un computador nuevo o cambiaron de computador o algo por el estilo. Entonces lo que van a hacer es que van a dirigirse a la barra de navegación a esta opción, la de Accounts, y le van a dar en iniciar sesión. ¿De acuerdo? Y esto lo que va a hacer es que los va a traer a su cuenta de GitHub. Y luego, si no les carga, como me sucedió a mí, pueden darle clic al link y recargar o F5 y luego le dan abrir Visual Studio Code. Luego le dan Open nuevamente y lo que va a hacer ya es que va a iniciar sesión y va a sincronizar todas sus configuraciones, las va a traer. ¿De acuerdo? Entonces, eso es todo por el día de hoy. Si tienen preguntas, las pueden dejar en la cajita de comentarios o si también tienen alguna sugerencia. Muchísimas gracias por vernos y suscríbanse al canal.